Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a este lugar y bien, vamos a disponernos para el tiempo de la palabra del Señor. Y tenemos nuestra última exposición de este año calendario y qué bueno poder nosotros estar junto a la palabra del Señor mirando y escudriñando la Escritura. Y para usted que de pronto tiene la costumbre de tomar nota, el título de la enseñanza se llama La actitud correcta en la vida diaria del creyente. La actitud correcta en la vida diaria del creyente. Y es interesante ver cómo un día como hoy el mundo completamente celebra, está despidiendo este año calendario. En algunos lugares del mundo ya están en el año 2024, ya lo han celebrado, ya se ha cumplido la Nochebuena que llamamos. Y el común del mundo normalmente celebrando siempre está diciendo, feliz año, que te vaya muy bien, que haya prosperidad y buenos deseos. Claro, nadie va a desear algo malo, nadie va a decirle a una persona, yo espero que te vaya mal, yo espero que vayas a sufrir, yo espero que realmente las cosas no te salgan. Nunca escuchamos eso de nadie, por lo menos que esté a nuestro alrededor, sino que siempre hay un buen deseo. Aún la iglesia del Señor desea que haya un buen año y todo eso. Y realmente es interesante que nosotros siempre estamos pensando en eso. Y como seres humanos siempre tenemos de alguna manera la incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos traerá ese próximo año? ¿Qué es lo que nos va a dejar ese año que todavía no conocemos? Sin embargo, la Escritura nos describe que usted y yo no tenemos el control del mañana, usted y yo no tenemos el control ni siquiera del hoy, usted y yo no tenemos el control de nuestras vidas. Eso es lo que nos describe la Escritura. Al punto en que la Escritura nos deja ver que nosotros realmente no tenemos el control de absolutamente nada. No sabemos si nuestras vidas terminen hoy. Pero normalmente, cuando se está terminando un año como este calendario, la gente siempre hace planes, la gente siempre planea, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque guarda la esperanza en su corazón de que las cosas se puedan dar de manera como tal vez lo anhela. Sin embargo, creo que ninguno de nosotros, aun cuando planeamos las cosas, llegamos a tener una idea de lo que pueda llegar a pasar mañana mismo. Y creo que eso es de alguna manera lo que estaba viviendo, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando él escribió la carta a la segunda epístola a Timoteo, que fue su segunda carta. Él escribió esa carta y recuerda que él estaba desde la prisión, él sabía de que iba a morir, iba a ser sacrificado. Él sabía de que ya no había manera de que él fuera a salir de esa prisión, sino que sus días ya estaban contados. Y pónganse a pensar cuando uno escribe algo, va a escribir una carta animando a alguien y diciéndole que la vida tiene que continuar cuando él sabe que su vida está por ser apagada, por ser acabada. Eso fue lo que le sucedió al apóstol Pablo. Ahora, en el caso del apóstol Pedro, si usted me acompaña a esa primera epístola del apóstol Pedro, sucedió algo similar, mis amados. Y a modo de entrar un poquito en el contexto y que usted entienda por qué el apóstol Pablo plasmó ese texto bíblico que vamos a estar estudiando. Pedro escribió esa carta en finales del año 64 después de Cristo o principios del 65 después de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo interesante es que en el año 64, en junio del año 64, Nerón había incendiado toda la ciudad de Roma y la había puesto, como decimos nosotros, patas arriba. Y aparte de eso, no estando contento, lo que hizo fue que dijo que los cristianos eran los que habían incendiado la ciudad. Por supuesto, todos los romanos se volcaron sobre los cristianos. Y es interesante ver cómo
Pedro, nos indica aquí la Escritura, está escribiendo desde Roma porque él saluda desde Babilonia y lo que probablemente era una palabra en clave para Roma, es claro que lo estaba acompañando Marcos, quien estaba con Pedro cuando él escribió esta carta y había estado en Roma durante el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Ahora, como ya lo mencioné, lo que había hecho Nerón es que él había incendiado toda la ciudad de Roma, había acabado con toda la historia de Roma, toda la parte religiosa, aún sus ídolos y todo, pero que eran fundamentales para los romanos. Y lo que, como lo mencioné, él culpó a los cristianos de todo el imperio por actos escandalosos y lo que hizo fue acelerar así la persecución sobre los cristianos. Ahora, lo interesante es que Pedro, en una condición de esas, donde hay una persecución, donde los quieren destruir completamente, lo que Pedro hace es que escribe esta carta para estimularlos, para animarlos, aún en esas circunstancias en las que ellos están viviendo. Y aquí encontramos el propósito de esta carta, y es cómo deben comportarse los cristianos en medio de la inmerecida hostilidad contra ellos. Y es tremendo porque cuando usted dice, bueno, yo me merezco esto que me está pasando, bienvenido sea, actué mal o pequé, entonces uno dice, me lo merezco. Pero cuando tú y yo de pronto decimos en nuestra vida, esto no me lo merezco, yo no hice nada, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pues es más duro. Y lo que Pedro hace es escribir esta carta con ese propósito. Y la experiencia cristiana de la gente a quien Pedro escribió era una mezcla de bendición y de sufrimiento. Había la posibilidad de sufrimiento por hacer el mal, como cuando usted y yo hacemos el mal y uno dice, bueno, me toca pagar las consecuencias, cosa que no debe ocurrir cuando uno es un creyente. Pero también había el sufrimiento según la voluntad de Dios, es decir, cuando Dios permite que el sufrimiento llegue, aún sin merecerlo, digámoslo así, sin haber hecho nada. Tal sufrimiento era de esperarse y se debía resistir pacientemente, sin venganza, pero con gozo. Es decir, los creyentes no deben tener problema con ese tipo de pruebas, sino que deben considerar las muchas bendiciones que resulten de ello. Es decir, siempre pensar que la mejor manera de ver las cosas es que al fin y al cabo eso va a traer una bendición para nosotros como creyentes. Y era lo que Pedro quería hacer con la iglesia. Y lo que Pedro hace escribiendo esta carta, y los estoy tratando de meter en el contexto para comprender lo que nosotros vamos a estudiar, es que Pedro les recuerda a sus lectores que Cristo sufrió y proporcionó un ejemplo de cómo triunfar sobre tales situaciones, usando 7 palabras diferentes para el sufrimiento. Lo que el apóstol Pedro comienza su carta en una manera emotiva recordándole a sus lectores que le ha proporcionado a cada creyente para que Cristo sea el modelo a mirar y a seguir en los momentos de dificultad y que puede ser aplicado en la comunidad, en la familia, por ejemplo, e incluso hacia adversarios que atacan la conducta y el carácter de los creyentes. Es decir, la conducta deseada está ilustrada ampliamente por el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que entonces me acompañe ya teniendo un poco más de contexto de cómo fue escrita esta carta y por qué fue escrita esta carta, que al final, como lo mencioné, el propósito de esta carta era que los destinatarios estuvieran firmes en la fe en medio de las pruebas y las persecuciones. Y nosotros estamos terminando un año, hoy estamos cerrando un año en calendario y nosotros deseamos lo mejor. ¿Y quién no? Claro, estamos acá reunidos adorando al Señor, exaltándole a Él, pero también en nuestro corazón hay el deseo de que a todos nos vaya bien. Sin embargo, como nos deja ver la Escritura, nosotros podemos estar a las puertas de llegar a una situación que nos lleve no a lo que esperamos, sino tal vez a un sufrimiento. Y eso era lo que estaba sucediendo acá. Ya lo he mencionado, por qué Pedro está escribiendo esta carta, para qué está escribiendo esta carta. Pero quiero que me acompañes al capítulo 3, por favor,
de la primera epístola que Pedro ha escrito a los creyentes, como se los mencioné, a los creyentes en Roma, y usted se dará cuenta que él está hablando en general a los expatriados. Observa el capítulo 1 que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados en la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Capítulo 1, versículos 1 y 2. Pero ahora quiero que vayas al capítulo 3, por favor, y mires, ya teniendo un contexto de la situación que se estaba viviendo, lo que Pedro estaba mencionando. Y él dice, en conclusión, versículo 8, vamos a hacer una introducción al texto que vamos a estar estudiando. En conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, dice Pedro, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Nos muestra una actitud del creyente, bendecir aún en medio del sufrimiento. Versículo 10, pues el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Y ahora observa el versículo 13. Pedro pregunta, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Versículo 15, que es el que quiero que estudiemos. Luego él dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Vamos a orar, acompáñeme a orar, mi amado. Padre, gracias damos a ti por tu palabra, Señor amado. Estamos convencidos, Señor, de que tu palabra es santa, es limpia, es verdadera, es perfecta, es inerrante, es suficiente, es efectiva, Señor. Es exhalada por tu Santo Espíritu y es autoritativa para la vida del creyente. Es por eso que rogamos, Señor, que bajo la dirección de tu Santo Espíritu seas tú, Señor, hablando a cada uno y quienes estamos aquí presentes, Señor, para que juntos podamos adorar y exaltar a Jesucristo en toda la obra que Él ha llevado a cabo, en que nosotros podamos, Señor, poner nuestra mirada en Él y nuestra confianza y descansar, Señor, aún en cualquier circunstancia, Señor, y en cualquier dificultad que en lo personal podamos estar viviendo o lleguemos a vivir. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Pedro dice, después de haber mencionado la necesidad de responder de una manera completamente diferente, y observen que en el versículo 8 le está diciendo, sed todos de un mismo sentir, necesidad de ser compasivos y fraternales, misericordiosos y de un espíritu humilde, teniendo una actitud completamente diferente. Y él dice, no devolviendo insulto por insulto, sino más bien diciendo, porque fuisteis llamados con el propósito de heredar bendición. Luego él dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno, es decir, por lo justo? Pero aún, dice él en el versículo 14, hay un pero, encontramos un contraste, y él dice, aún si sufrís por causa
de la justicia. Es decir, si aún tú haciendo lo correcto vienes a sufrir, dichosos sois. Y eso es algo que en nuestra mente, en nuestro ser, nos cuesta trabajo. Pensar de que nosotros podemos ser dichosos aun cuando estamos actuando de forma correcta, pero aun cuando estamos siendo acusados de haber hecho algo que es incorrecto. Y luego él dice, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Y aquí entonces él entra a marcar un imperativo, es decir, él da una orden. Y es que él dice, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y encontramos que cuando él dice santificad a Cristo, ese santificad es el verbo que está en un tiempo presente y activo, es decir, donde él está condicionado, el sujeto, a llevarlo a cabo, es decir, a hacer eso en su vida. Y en este caso se refiere al creyente, a la persona que tiene la fe puesta en Jesucristo. Pero lo interesante es que, claro, Pedro le está hablando a los creyentes, a los cristianos de la iglesia primitiva que estaban viviendo momentos de dificultad. Ellos creían en Jesucristo, pero hay algo aquí bien interesante y es que él utiliza dos palabras que son claves. Santificar, que significa consagrar o dedicar, pero también utiliza la palabra Señor, que es el nombre más alto que se le entrega a nuestro Señor Jesucristo. Es el nombre más alto que Dios ha puesto o entregado a su Hijo Jesucristo para ser exaltado. Ahora, la cuestión es que Pedro dice, santificad a Cristo como Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones. Ahora, es necesario que miremos un poco más detalladamente a qué se refiere el apóstol Pedro cuando le está pidiendo a sus lectores de esta carta, que estaban esparcidos por la persecución, pero les está diciendo, aún en los momentos en los que tú estás viviendo, en los que ustedes están pasando, santifiquen a Cristo como Señor en su corazón. Y son palabras realmente profundas, porque consagrar a Cristo, que es lo que le está diciendo, como Señor en sus corazones, significa colocar a Cristo en el corazón como el primer lugar de adoración. Es decir, entender que la prioridad en la vida del creyente es rendir adoración y exaltación al Señor en su vida, en cualquier circunstancia en la que él esté viviendo. Significa que cuando Pedro está pidiendo santificar a Cristo, significa que cada creyente que aparta al Señor como el único objeto de amor, de reverencia, lealtad y obediencia en su vida. Y realmente santificar tiene un significado profundo porque está hablando de consagrar o dedicar, que es a lo que él se refiere, y él dice a Cristo. Consagra a Cristo, él es específico, él está diciendo tienes que consagrar, tienes que dedicar a Cristo como Señor, es decir, a darle el lugar que le corresponde a Jesucristo en tu vida a pesar de cualquier situación. Y por supuesto que Pedro lo que hace aquí es que él dice, sino santificar a Cristo como Señor, y muestra en dónde, en vuestros corazones. Y por supuesto que no se refiere al corazón que está bombeando sangre en este momento en nuestra vida y está enviando, haciendo que la sangre suba hasta nuestro cerebro y baje y todo eso. No se refiere a ese tipo de corazón como el órgano, sino al ser interno de nosotros. Es decir, a nuestra parte interior, donde habita el Espíritu Santo en nuestras vidas, para llevarnos precisamente al reconocimiento de quién es Jesucristo. Es decir, consagrar a Jesucristo como Señor en nuestros corazones significa o tiene que ver con un reconocimiento de quién es Cristo en su perfección, como lo declara el autor de la carta a los Hebreos en Hebreos capítulo 7, versículos 26 al 28. Santificad al Señor o consagrad al Señor significa magnificar su gloria, como en Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56.
Consagrar al Señor o dedicar o santificar como Señor en nuestras vidas significa exaltar su preeminencia. Es decir, el reconocimiento de que Él es el número uno en nuestras vidas. Y por supuesto, someterse a su voluntad divina. Que creo que es una de las partes más difíciles para nosotros como seres humanos. Someternos a su voluntad divina. Con la comprensión de que en ocasiones esa sumisión, escúchalo bien iglesia, incluye sufrimiento. Y creo que es donde más nos duele a nosotros. Porque nosotros queremos someternos al Señor, pero donde no nos toque sufrir, donde no nos toque padecer, donde no nos toque vivir momentos de angustia. Porque cuando llegan esos momentos de angustia es cuando nosotros de pronto decimos, ¿y dónde está Dios? Es lo que escuchamos normalmente de las personas. Hoy la gente celebra, está feliz, se está preparando para esperar las 12 de la noche y cambiar de año y todo lo que desea, y no está mal. Pero realmente el punto es, ¿está preparada o están preparados para verdaderamente lo que venga? Nosotros como creyentes es diferente la actitud. ¿Por qué? Porque como ya lo he mencionado, nuestra comprensión en el conocimiento de la palabra, debemos saber de que esa sumisión puede incluir sufrimiento. Y entonces empezamos a mirar con una óptica, con una perspectiva completamente diferente ese nuevo año. Ahora, sin perder la perspectiva de lo que Pedro está mencionando aquí, cuando está diciendo, siendo santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones, eso tiene que ver con honrar a Cristo como Señor, que no es algo externo, no es algo que el hombre hace simplemente de una manera externa. Podríamos decir como lo estamos haciendo nosotros en esta mañana, en este lugar, honrando externamente al Señor. No conozco el corazón de nadie de los que están acá, solo Dios conoce realmente, sino que más bien el honrar a Cristo o santificar al Señor, a Cristo como Señor en vuestros corazones, se está refiriendo Pedro a aquello que sucede y procede del interior del corazón de un verdadero adorador. Aún, escúchalo bien, que es a los que se está dirigiendo, en momentos en los que se encuentren padeciendo sufrimiento injusto. Observa el versículo 13 y 14 que ya lo hemos leído. Ahí mismo en el capítulo 13. ¿Y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún si sufrís por causa de la justicia, ahí está la clave, por causa de la justicia, dichosos sois. Sois dichosos. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Es decir, cuando el creyente vive ese sometimiento y verdaderamente confía en los propósitos que son completamente perfectos del Señor soberano, dichos propósitos producen en el creyente valor, audacia y fortaleza para triunfar en medio de situaciones más adversas. El punto, ¿cuál es, mis amados? El llegar a comprender que si verdaderamente estamos santificando al Señor en nuestros corazones, como verdaderamente nos insta la palabra. Y lo que vemos acá es que Pedro insta a los creyentes que vivían momentos difíciles. Y quise hacer por eso la introducción en el contexto de esta carta para comprender el por qué Pedro escribe esto. Y como ya lo leí, eran momentos difíciles los que estaban viviendo estas personas. Eran momentos de persecución, estaban siendo acusados de que ellos habían destruido a Roma. Ahora, lo interesante es que cuando uno estudia la carta no solamente se refiere a cuando tú o yo, como creyentes, sufrimos persecución por el nombre de Cristo, sino que sufrimos cualquier tipo de hostilidad y persecución en cualquier momento de nuestra vida. Es decir, puede ser laboralmente, puede ser en cualquier situación de las que tú vives como persona en la vida diaria. Y lo que Pedro está haciendo aquí es que él insta a esos creyentes que estaban viviendo, como ya lo mencioné, momentos difíciles de afugias y de persecución, a una cosa, mis amados. Y él dice, a someter y consagrar a Cristo Jesús como Señor en sus corazones.
Y aquí viene un punto bien interesante y es, ¿a qué se refiere Pedro cuando le está diciendo a esos creyentes que están viviendo un momento difícil? Un momento que como seres humanos realmente los puede desubicar o los podría tener desubicados. Y les está diciendo, lo que ustedes tienen que hacer es santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones. Bueno, lo que tenemos que comprender entonces, viendo desde la perspectiva bíblica, es que el corazón es el eje central de la existencia del hombre. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Ahora ya he explicado que no se refiere al corazón que bombea sangre, sino al ser interior de la persona. ¿Por qué? ¿Por qué se está refiriendo a eso? Porque cuando el corazón del creyente está controlado por Jesucristo, cuando el corazón del creyente o el ser interior del creyente tiene el señorío de Cristo y reconoce a Cristo como Señor en su vida, el creyente lo que hace es que dedica toda su vida a Jesucristo. Y cuando digo que dedica toda su vida a Jesucristo, no significa que abandona su vida diaria en el sentido laboral y todo, sino que realmente le da el lugar de preeminencia al Señor Jesucristo. Es decir, confía en Él, espera en Él, lo toma en cuenta para las decisiones que va a tomar, y por eso lo comprendemos como esa relación, y es lo que Pedro está mencionando acá. Cualquier situación en la que tú llegues a vivir, le está diciendo a los creyentes, tienes que estar honrando y consagrando, dedicando tu vida a Cristo como Señor. Es decir, saber de que el Señor está reinando. Y es así como pierde o los insta a perder ese temor, digámoslo así, a pesar de las condiciones en las que ellos se encontraban. Y aún para nosotros como creyentes, a perder el temor de cualquier circunstancia o situación en la que podamos estar viviendo y llegar a enfrentar la vida y aún las adversidades o enemigos que ella nos depare. A ninguno de nosotros nos gustan los problemas. El ser humano por naturaleza quiere huirle a los problemas. El ser humano no quiere que lo persigan los problemas. Pero sabes una cosa, mientras nosotros estemos en este cuerpo, vamos a tener problemas. Porque tú y yo estamos en una condición pecaminosa y estamos rodeados de personas que están caídas en pecado. Y donde el ego es el que va a querer dominar. Y cuando estoy haciendo el énfasis aquí de lo que Pedro está mencionando en el versículo 15, que es bien interesante, cuando él dice santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, Pedro lo que ha hecho es que toma y hace alusión de lo que el profeta Isaías ya había mencionado en Isaías capítulo 8 versículo 13, cuando dijo a Jehová de los ejércitos santificar. Eso fue lo que el profeta Isaías hizo. Ahora, ¿por qué el profeta Isaías menciona que es necesario, o le decía al pueblo de Israel, que a Jehová de los ejércitos santificar? Es decir, honrar, es consagrar, es dedicar. Mejor dicho, conságrese al Señor. En pocas palabras, parafraseando un poco, y tu vida va a ser diferente, es lo que está diciendo. Ahora, ¿por qué se lo dice Isaías? ¿Por qué Isaías le dijo eso al pueblo de Israel? Porque en su época le dijo al pueblo que no temiera a los ejércitos invasores de Asiria, sino que reverenciasen a Dios. Es decir, a pesar de que ellos iban a ser invadidos por el ejército asirio, que fue una invasión terrible y se los llevó cautivos hasta llegar a desaparecer las 10 tribus de Israel. Entonces, así como el profeta Isaías le dijo a ellos, lo que tienen que hacer es santificar a Jehová de los ejércitos. Lo que hace Pedro aquí es que él toma la porción que el profeta Isaías mencionó en el Antiguo Testamento para alentar a los creyentes que vivían una situación de persecución y de momentos insostenibles en lo humano, donde tal vez lo más fácil fuese dejar que la vida terminara en esos momentos. Y usted encontrará que, no sé si usted lo ha vivido, cuando la persona dice, si es necesario, yo prefiero morirme, pero no quiero vivir esta situación, no quiero vivir esto que me está pasando a mí, ni nada de eso. Llega a esos momentos de desesperación que encontramos en las personas. Pero lo que Pedro está haciendo aquí
está instando a sus lectores, a su audiencia en esta carta, a los que estaban esparcidos, ¿sí?, por lo que conocemos hoy como la Turquía moderna, que era la parte de lo que está mencionando aquí la carta cuando dice el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Los está animando a que realmente ellos puedan consagrar su vida al Señor a pesar de la situación. Es decir, colocar a Cristo en el lugar que le pertenece a Cristo. Y creo que para nosotros como creyentes es a eso a lo que nos está instando la palabra. A que nosotros demos el lugar que le corresponde a Jesucristo. A pesar de cualquier situación, si tu situación es fácil, gloria a Dios, me alegra muchísimo. Pero si tú eres consciente, y cada uno de los que estamos acá sabemos de que las cosas buenas no son duraderas, no son permanentes, hay momentos en que cada uno de nosotros hemos vivido cualquier tipo de afugia o de situación de hostilidad. Y observa que realmente cuando Pedro está diciendo, sino santificad a Cristo como Señor en vuestro corazón, ¿sí?, él dice, es necesario estar siempre preparado para presentar, ¿cierto?, defensa. ¿De qué? De la esperanza que hay en vosotros. Y Pedro cambia la redacción cuando dice, honrando a Cristo el Señor Todopoderoso, de modo que se reconozca como el Señor de tu vida. Es decir, que podamos descansar de tal manera que la gente pueda ver quién gobierna nuestra vida, que la gente se sorprenda de ver realmente que a pesar de la dificultad que se esté viviendo, realmente la gente diga, pero ¿en quién confías que te veo tan tranquilo, te veo en paz y te veo como si no estuvieras viviendo una situación de esas? Muchas veces nosotros como personas vivimos situaciones difíciles y decimos, no, lo que yo estoy viviendo es terrible. Y cuando tenemos la oportunidad de conocer a otras personas y vemos sus vidas, uno dice, no, yo no he vivido absolutamente nada parecido a lo que esta persona está viviendo. Ahora, el punto no es si es más fuerte lo que la otra persona está viviendo. El punto es si nosotros estamos viviendo acorde a reflejar que nuestra vida está en manos del Señor. Por eso cuando Pedro está diciendo santificad a Cristo como Señor, significa una adoración de reconocimiento de que el Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, está sentado en su trono, gobernando toda su creación, y aún cuando parezca que todo se está derrumbando, que todo se está acabando a nuestro alrededor, Él está reinando, como dice Isaías 57, 52:7, si usted me quiere acompañar allá rápidamente. Isaías capítulo 52, Antiguo Testamento, el profeta Isaías está diciendo en el versículo 7, qué hermosos son los montes de los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. Ahora, observa que Jesucristo realmente, el anuncio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, y de su venida, realmente debe ser, como bien conocemos, las buenas nuevas para nosotros, porque dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, que anuncia paz, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da paz, que trae buenas nuevas ¿de qué? De gozo. Él es el que nos da gozo, del que ansía salvación. Él es el que nos da salvación, ¿sí? Y luego observamos que dice, y dice a Sión, tu Dios reina. Es decir, nuestro Dios está reinando, nuestro Dios está gobernando. Y a pesar de que todo se está derrumbando en mi vida, mi Dios Todopoderoso sigue reinando. Si vas a Apocalipsis capítulo 19, ya al final de la historia, porque Apocalipsis nos muestra el final de dónde va a parar todo esto. ¿Dónde vamos a parar? Observa en Apocalipsis 19, versículo 6. Las bodas del Cordero, el anuncio de las bodas del Cordero, es decir, el Señor y su iglesia y su esposa en las bodas del Cordero. Y observa, y oí, versículo 6, 19, 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, nuestro Dios Todopoderoso reina. Es decir, cuando Pedro está mencionando acá y está pidiendo que los creyentes en medio de esa dificultad santifiquen o consagren a Cristo como Señor, significa ese nombre que, como bien Pablo lo mencionó en Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11, es el nombre que ha dado sobre todo nombre, para que sobre ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es el nombre más alto que se ha dado. Si tú vas a Filipenses, que está después de Gálatas y después de Efesios, perdón, y tú miras en Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice la Escritura: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que Pedro quiere hacer acá es que en el corazón del creyente, a pesar de cada situación, él pueda reconocer que el Señor Jesucristo está reinando y gobernando sobre toda la creación. Ese es el punto. Él es el Rey de Gloria, como lo dice el salmista en el Salmo 24, versículos 8 al 10. Y lo interesante es que en esta porción de la Escritura podemos encontrar tres actitudes que tienen una aplicación para nuestras vidas y que Pablo instó a los creyentes ahí a que lo hicieran también. Observa que después de decirles que santifiquen a Cristo como Señor en vuestros corazones, les dice: estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Él dice: pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta. Y ahí encontramos tres actitudes para usted que está de pronto tomando nota, en las cuales nosotros también lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y son tres actitudes de cómo un creyente santifica a Cristo en su corazón como Señor en medio de la hostilidad contra ellos. Y lo primero lo encontramos ahí en el versículo 15, en la parte B, cuando dice: estando siempre preparados para presentar defensa de todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y ese primer punto lo podemos encontrar acá, y es estudiando y conociendo la palabra. Eso es lo primero, porque Pedro está diciendo: estando siempre preparados. ¿Preparados para qué? Para presentar una defensa. Y esa es la primera actitud que encontramos acá, estudiando y conociendo la palabra. Es imposible realmente que nosotros podamos llegar a santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, es decir, darle el lugar de preeminencia, honrarlo en su perfección, reconocerlo en su divinidad, es decir, de que Él es Dios, si no hay un conocimiento en nuestras vidas, si no hay una comprensión de la Escritura. Y por eso Pedro está diciendo aquí: estando siempre preparados para presentar defensa. Necesitamos un correcto entendimiento y una comprensión de la gloria que le pertenece a Cristo como Señor. En el griego, cuando uno va al griego, solo para compartirle, no estoy diciendo que yo sé griego, dice de esta manera el texto bíblico: el Señor sino Cristo santificad en los corazones de vosotros. El Señor. Es decir, el Curios, el grande, lo más excelso, lo más maravilloso, que es el Cristo, santificad, es decir, adorarle, honrarle, consagrarle en vuestros corazones. Y creo que es algo referente a nosotros hoy en día, que estamos cerrando un año y que no tenemos que preocuparnos por lo que venga. Podemos guardar la expectativa, no es pecaminoso. Ok, ¿qué va a pasar el próximo año? No sé. Pero cuando somos conscientes, simplemente pensamos: mañana es otro día. Dentro del calendario nos lo marca como el 1 de enero del año 2024, si el Señor nos permite llegar. Pero va a ser un día común y corriente. Y el 2, con mayor razón, porque mañana es festivo.
Pero el 2 será un día, si el Señor nos permite llegar, para trabajar, para levantarnos, para asistir a los que tenemos familia, a los que tenemos esposa, a los que tenemos unos hijos, a los que tenemos una responsabilidad de ir a laborar y cosas así semejantes, cosas comunes y corrientes. Pero la diferencia entre nosotros como creyentes es que sí debemos saber que nuestro corazón, el Señor debe ser consagrado, dedicado plenamente, es decir, que Él es el número 1 en nuestras vidas. No se trata de cómo logramos sobrepasar o resistir las pruebas que se puedan presentar en los momentos difíciles. Usted ha escuchado la palabra que el mundo menciona y es la resiliencia. Hoy todo es resiliencia. Y la resiliencia es la capacidad que cada ser humano lo toma para salir adelante, para sobrepasar las pruebas. Pero sabes una cosa, si tú eres conocedor de la Escritura en lo que estamos compartiendo, tú sabes que la Escritura te lleva completamente a lo contrario, a cuando tú dejas todo absolutamente en las manos de Dios que está dirigiendo y controlando todo el universo. Es decir, no quiere decir que te vas a quedar con los brazos cruzados en medio de las dificultades, no. Me refiero a cuando tú no te vas a mover en la dirección del Espíritu Santo a algo que el Espíritu Santo no te está diciendo que hagas. Ese es el punto, sino que vas a dejar que sea Dios el que obre en tu vida. ¿Sí? No, nosotros no utilizamos la palabra resiliencia, porque cuando nos llegan esos momentos difíciles, simplemente vivimos bajo el conocimiento de que el Señor Jesucristo es Señor de nuestras vidas, es Señor de nuestros corazones. Y puede sonar raro esto. Estamos dispuestos a sufrir y a pasar momentos de hostilidad por causa de colocar a Cristo como el primero en nuestros corazones, por amor a Él. Es decir, voy a confiar en Él, voy a esperar a que sea Él el que termine todo esto de lo que estoy pasando. Y por eso es que Pedro entonces dice, estando siempre preparados para presentar defensa, la defensa correcta, es decir, la defensa que tiene que ver de por qué estás dispuesto a vivir eso, por qué no te mueves, por qué no vas a obrar como normalmente actuarían las personas en el mundo. ¿Por qué no haces esto o aquello? Bueno, porque tú estás centrado bajo una convicción y bajo unos principios que la palabra te marca. Es decir, cuando tú aprendes a descansar en el Señor y a dejar de que Él maneje todas las cosas. Ahora, no quiero que me malinterpretes. No estoy diciendo que te quedes quieto, que si no tienes trabajo, entonces no trabajes, que deja que el Señor va a manejar todo. No, porque la palabra de Dios dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Cierto? Pero a lo que se refiere de la Escritura, en lo que estamos estudiando, es que nosotros debemos hacer las cosas como si dependiera de nosotros, pero sabiendo que todo está al control de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Poder discernir y entender realmente que Dios está controlando cualquier situación en la que se pueda presentar en nuestra vida. Y que lo que nos mantiene a nosotros firmes es la convicción y los principios que han sido establecidos por medio de la palabra de Dios en nuestra vida. Pero nosotros vamos a encontrar momentos difíciles. Si tú vas, Pablo el apóstol, escribiendo su última carta, como lo mencioné al principio de la enseñanza, en el capítulo 3 de Timoteo, si usted quiere ir ahí a 2 de Timoteo capítulo 3, él muestra que en los últimos tiempos van a haber momentos difíciles. Observa que él le dice a Timoteo animándolo. Recuerda que Timoteo había como tirado las banderas del evangelio, estaba desanimado, sabía que Pablo estaba en la cárcel, que Pablo estaba con cadenas, que estaba atado a un soldado romano y que su vida iba a ser sacrificada. Y sin embargo Pablo le escribe y lo anima a continuar. Y lo que Pablo le dice, observa, es que le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados,
salvajes, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Esto es una situación terrible. Imagínese uno animar a alguien con estas palabras, que está desanimado. Bueno, realmente esa era la vida, y lo que Pedro hace igual es instar a estar preparados para hacer la correcta defensa. Es decir, a mostrar de que aun cuando tu vida alrededor no sea la más fructífera en cuanto a las cosas, a todo lo que emprendes y sale, y que la gente te diga tal vez, bueno, pero tú eres cristiano, tú dices amar a Dios, tú dices caminar en una vida piadosa, pero no hay nada, mira lo destruido que estás, mira cómo estás de arrastrado, digámoslo así, o tal vez estás viviendo una enfermedad terrible o cualquier situación de las que nosotros conocemos que puede afectar nuestras vidas de diferentes maneras, o un ser amado perderlo en algún momento, tantas cosas. Y que la gente que no conoce a Dios cree que todo depende según nuestro comportamiento. Pero aquí Pedro está diciendo, tienes que estar preparado para presentar la defensa correcta, observa el texto, ante todo el que os demande razón de tu esperanza. Es casi similar a las palabras que la esposa de Job le dijo después de que Job perdió toda su riqueza, de que perdió todo su ganado, de que sus bienes fueron robados y destruidos, de que sus 7 hijos murieron. ¿Y qué le dice su esposa? Maldice a Dios. ¿Y qué? Y muérete. ¿Pero qué le dice Job? Mujer, hablas como necia. Si de Dios hemos de recibir las cosas buenas, ¿por qué no hemos de recibir también las malas? Esa es una defensa como la que Pedro está diciendo aquí. Tienes que estar preparado. Es decir, un conocimiento de quién es nuestro Dios. Pero tú y yo no podemos hacer una defensa de la razón, de la esperanza que hay en nosotros cuando no hay un conocimiento de la palabra de Dios. Porque vamos a hablar en nuestro propio razonamiento, mis amados. Ahora, observa que es interesante que Pedro utiliza aquí la palabra defensa, que en nuestro español realmente la palabra es apología o apologética, ¿sí? Y es una forma correcta de hablar acerca de la palabra, es decir, de tal manera que lo hacen bajo el señorío de Cristo. Es decir, yo estoy convencido de que mi Señor, mi Salvador, está gobernando todo este universo. Y ahí entonces hablamos de una de las perfecciones de Dios, y es su soberanía. Y que, como bien nos dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre y quien gobierna todo el universo con la palabra de su poder, y que está intercediendo a favor de nosotros en estos momentos. Es decir, es una convicción en el corazón del creyente. Ahora, aquí cabe una pregunta, mis amados, usted que tiene ahí el texto abierto, y es: ¿cuál es la razón para vivir de esa manera? Y tal vez alguien nos pregunte, pero ¿cómo sigues, tal vez como la esposa de Job, cómo sigues amando a Dios, cómo sigues adorando a Dios cuando tu vida no muestra nada? ¿Por qué? Porque la sociedad y el sistema de este mundo nos coloca en una posición donde el éxito está basado en lo material, ¿sí? En lo sexual, en los bienes, en todo lo que tú llegues a obtener. Pero recuerda que la Biblia nos deja ver en el Antiguo Testamento un hombre como el profeta Jeremías, que ante los ojos del mundo fue un completo y absoluto fracasado. Pero ante los ojos de Dios, este hombre hizo lo correcto delante de Dios. Y la pregunta es: ¿tú qué quieres hacer, mi amado? Santificar a Cristo en nuestro corazón significa realmente honrar y hacer y obedecer a su palabra por encima de lo que la sociedad quiera y le parezca. Y ninguno de nosotros sabemos qué va a pasar a partir de mañana. No tenemos idea. No sabemos si viviremos siquiera. Nadie lo puede afirmar,
Nadie lo puede decir. Pero realmente lo que sí tenemos que saber es que desde lo profundo de nuestro corazón estemos dándole el señorío a Cristo que le corresponde. ¿Y cuál es la razón? Está diciendo aquí el apóstol Pedro, para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza. Y la razón simplemente es el logos, la palabra o el mensaje. El mensaje que está en el corazón del creyente, el cual es el evangelio de la gloria de Cristo, la imagen de Dios. Es ahí donde podemos decir con toda certeza, con toda seguridad y con toda confianza, el Señor reina en mi corazón. Y voy a confiar en Él y voy a esperar en Él. Es la imagen de ese Dios invisible por medio del cual Él nos permitió conocer a Jesucristo, su obra de salvación, como lo menciona Mateo 12:34, cuando el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, les dice: partida o camada de víboras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de lo que salga de tu boca vas a mostrar realmente a quién estás honrando, a quién tienes como Señor en tu vida. Es a eso a lo que se refiere la Escritura. Y ahí, en realidad, entonces nosotros necesitamos ver que lo último que un creyente puede perder a la hora de la verdad es la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza se convierte en el foco de cualquier explicación. Busque una persona que no tenga esperanza. Trate de encontrar una respuesta en él y no se la va a dar. Cuando una persona pierde completamente la esperanza, no tiene sentido de vida, no tiene deseo de seguir, no tiene deseo de caminar. Pero lo que nos insta la Escritura es que a pesar de cualquier circunstancia o situación como estaban viviendo los de la iglesia primitiva, nosotros tenemos que tener y guardar la esperanza. Que como Pablo pidió en oración en Efesios capítulo 1 versículo 17, cuando él pide en oración: pido que ilumine los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza han sido llamados. Cada uno de nosotros realmente vamos a reflejar en algún momento en nuestra vida, mis amados, el tipo de esperanza que tenemos. Porque cuando llegan las situaciones difíciles, cuando llegan los problemas, cuando llegan las hostilidades, que como ya mencioné, no siempre son solo por el Evangelio y por amar a Jesucristo, realmente vamos a mostrar a quién estamos honrando como Señor en nuestro corazón. Ahora, dicha defensa debe ser firme, debe ser contundente, de tal manera que refleje la adoración que brota en el corazón por tener a Cristo como Señor. Observa en Colosenses capítulo 4, versículo 6, que está después de Filipenses. Si tú miras en Colosenses capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo dice que vuestra conversación, es decir, vuestra manera de hablar, sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder ¿a quién? A cada persona. Cuando realmente Cristo es Señor de nuestra vida, de nuestro corazón, a pesar de cualquier circunstancia que se esté presentando, y mucho más de hostilidad, como lo estoy mencionando, sabemos cómo responder, reflejando y mostrando como Pablo lo está mencionando acá. Es decir, cuando Jesús es el centro de nuestra adoración, entonces podemos estar preparados con la capacidad de hablar a favor de Cristo. Y realmente es allí, iglesia, cuando se debe conocer la enseñanza de la Biblia y de la doctrina. ¿Para qué? Para dar respuesta correcta que demanda el sustento de nuestra posición. Ser un creyente no es solamente decir yo voy a la iglesia y me congrego en tal iglesia, sino que ser un creyente es conocer a Cristo, saber su obra, pero también reconocerle que cuando reconocemos y aceptamos de que Él es Salvador, por encima de Salvador, Él es Señor de nuestros corazones. Y aquí encontramos la segunda actitud que Pedro deja ver acá, si me acompañas ahí, y está en el mismo versículo 15 en la parte C, observa que encontramos ese pero. Y Pedro dice, pero ¿qué? Pero hacerlo, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. ¡Wow! O sea, debes hacer defensa, pero esa defensa debe ser
con esta actitud. ¿Cuál? Una actitud de mansedumbre y de reverencia, dice aquí, es decir, de humildad y adoración. El segundo punto yo lo tengo como viviendo en humildad y adoración, si estás tomando nota. Y me encanta porque en otra versión, una versión muy antigua, dice con dulzura y respeto. Es decir, lo que Pedro quiere marcar acá es que tiene que ver con el corazón. La manera como se responde, la manera como vas a presentar esa defensa de tu convicción va a ser vista de acuerdo a lo que tienes en el corazón. Es decir, Pedro lo menciona acá, con mansedumbre y con reverencia. Ahora, recuerda que la mansedumbre es la voz de la humildad. Porque en el antiguo, en la iglesia primitiva, para los romanos no existía la palabra humildad. ¿Y por qué no existía la palabra humildad? Porque para ellos esa palabra no existía. Ellos eran el centro de sus propias vidas. Ellos vivían ególatramente. Entonces no existía la palabra humildad. Y por eso la palabra humildad en el griego no tiene sonido. Es similar a como nosotros la escribimos en el español, humildad, con H. ¿Y cómo suena la H? No tiene sonido, nos lo enseñan. Entonces, como no tiene sonido, el sonido de la humildad es la mansedumbre. Y la mansedumbre, recuerda que significa la manera en que actuamos frente a situaciones adversas. La manera como actuamos frente a situaciones adversas. Y es a eso a lo que se está refiriendo Pedro acá. Cuando el creyente tiene un claro entendimiento, una comprensión correcta de la visión elevada de quién es Dios, entonces lo que va a hacer es que va a responder de manera sabia y correcta, de tal forma que lo que menos hará es alardear de su conocimiento por la palabra, sino que por el contrario, él lo que va a hacer es que va a reflejar esa actitud de humildad, sabiendo que es única y exclusivamente por la gracia, por la misericordia del Señor y en los méritos de Cristo. Es eso. ¿A qué se refiere entonces? Lo que Pedro está diciendo acá es que aún cuando estés siendo vituperado, cuando estés siendo ultrajado, cuando estés viviendo esa situación hostil, simplemente tu actitud debe ser como Él lo pide aquí, pero hacerlo con mansedumbre y con reverencia. Acompáñame a 2 de Timoteo, volvemos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Pablo dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento, ¿de qué? De la verdad. Es decir, cada creyente debe responder valientemente a las oportunidades cuando tenga que hablar a favor del Señor Jesucristo. Pero también debe hacerlo con dulzura, como lo veíamos o como les mencionaba en esa versión antigua, con dulzura y respeto. Es decir, con amabilidad, porque dicha actitud hace eco de las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo, porque yo soy manso y humilde de corazón. En Mateo 11:29, en la nueva versión internacional nos lo dice. Es decir, el Señor Jesucristo es el ejemplo que cada uno de nosotros como creyentes debemos imitar. Siempre pensar si estoy respondiendo como el Señor Jesucristo. Si tengo que presentar una defensa como la que Pedro está demandando acá, que dice estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande esa razón de la esperanza que hay en vosotros, entonces esa defensa tiene que ser con mansedumbre y con reverencia, con dulzura y con respeto, con humildad de corazón. ¿Por qué? Porque todo está centrado en que es la manera como santificamos a Cristo como Señor en nuestro corazón. El punto principal que Pedro está mostrando acá es cómo santificamos a Cristo como Señor en nuestros corazones. Es decir, debemos ponerlo en práctica la ternura y el respeto hacia las demás personas, sean creyentes o no sean creyentes. Ahora, esto no es fácil, este es un esfuerzo enorme
que nosotros debemos hacer para demostrar la dulzura hacia aquellas personas que son espiritualmente débiles o que realmente ni siquiera tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo que Pedro está marcando acá es que tiene que ver con nuestra conducta. ¿Por qué? Porque en nuestra conducta nosotros tenemos que hacer todo esfuerzo por demostrar la honra y el respeto que damos a Dios. Y esta es una vara muy alta, se los digo, porque en lo humano nosotros fallamos mucho en esto. Pecamos, pero precisamente tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para mostrar. Por eso la gente dice a veces, ¿cómo que tú dices que honras a Dios, que honras a Cristo como Señor, pero tu actitud no es la correcta? Y por supuesto que eso es vergonzoso para nosotros, pero también debe ser nuestro ruego, nuestro clamor, de nuestra incapacidad en lo humano, para decir, Señor, yo lo puedo hacer sin tu Espíritu. Al contrario, es la necesidad de que tengo y dependo única y exclusivamente del Espíritu Santo. Observa 1 Pedro, ahí donde estamos en el capítulo 2, por favor, los versículos 13 al 17. Mira lo que dice Pedro. Someteos por causa del Señor. Aquí hay una causa. ¿Por qué me debo someter? Dice Pedro. ¿Por qué me debo someter? Por causa del Señor. Es decir, del señorío de Cristo, si lo parafraseamos un poco más. A toda institución humana, toda, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que haciendo el bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad ¿a quién? Al rey, es decir, a la autoridad. La autoridad debe ser respetada, nos guste o no nos guste. Así esté equivocado o no esté equivocado. Para algunos, nuestro presidente es bueno, para otros es malo. Pero cuando nosotros somos creyentes, usted no se imagina la fuerza que tenemos que hacer para cerrar la boca y no decir bueno o malo, criticarlo o juzgarlo, condenarlo o hacer memes o burlarnos de él. No, mi amado, él es autoridad y toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y lo que tú y yo como creyentes nos está instando la palabra, si honramos a Cristo como Señor y decimos que Él es el Señor, entonces nosotros debemos respetar y someternos a esa autoridad. Igual que con el alcalde, igual que con las autoridades militares y policiales, llamémoslo así. Con todo lo que sea autoridad, mi amado, sea bueno, sea malo. ¿Por qué? Porque eso deja ver que cuando nosotros creemos que el Señor gobierna y que el Señor es Rey, entonces estamos convencidos de que Él tiene el control absolutamente de todo. Por eso, cuando Pedro está mencionando aquí en 1 Pedro capítulo 3, con toda mansedumbre y reverencia, está hablando de humildad y devoción. Es decir, la humildad y la devoción tienen a Dios, refleja el corazón adorador del creyente para su Señor. Y acá nos conecta con el tercer y última actitud, para que la tengas en cuenta, y la encontramos en el versículo 16. Observa que dice, teniendo, ¿qué? ¿Teniendo qué? Buena conciencia, para que en aquello que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Teniendo buena conciencia. Y la tercera actitud que encontramos aquí es manteniendo la conciencia limpia. Los cristianos que tienen la conciencia limpia están motivados a demostrar y a obedecer a Dios. Ese es un principio que ojalá nosotros lo tengamos en nuestra vida. Los cristianos que tienen la conciencia limpia están motivados a demostrar y a obedecer a Dios. Un ejemplo es Pablo. Pablo, cuando estaba ante el Sanedrín judío, exclamó en Hechos 23:11, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy.
Lo que Pablo quiere decir es que él había cumplido su obra misionera con toda sinceridad y verdad. Su conciencia estaba limpia. Es decir, él había hecho lo que Dios le había encomendado. Ahora, tenemos que comprender entonces, mis amados, que la conciencia obliga a la persona a cumplir el más alto nivel de norma que posee. Los creyentes tienen que establecer esa norma al máximo nivel, mediante un reconocimiento de todo lo que es la palabra de Dios. Solamente podemos tener una conciencia limpia con un conocimiento en la palabra de Dios, porque los creyentes llenan sus mentes con las verdades de las Escrituras. Logran ver más claramente la perfecta voluntad de Dios y sus conciencias los llamarán a vivir de acuerdo con la ley, es decir, con la palabra de Dios. Ahora, permítanme, les voy a compartir esto. La conciencia funciona como una claraboya, no como una lámpara. No produce su propia luz, solamente deja que entre la luz en lo moral. Y es por eso que la Biblia enseña la importancia de tener una limpia y buena conciencia. Pablo, realmente que es un gran referente, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dijo: el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pero lo tremendo es que en este mismo capítulo, en 1 Timoteo capítulo 1, en el versículo 19, él enfatiza la importancia de mantener la buena conciencia, y la fe y la buena conciencia, pero advirtió que desechar la segunda, lastimosamente por ello, muchos naufragaron a la fe de algunos. Es decir, terminaron naufragando en su fe. ¿Por qué? Porque no había una limpia conciencia. Ahora, un requisito necesario para los diáconos dentro de la iglesia es que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, es decir, a todos los servidores. Y por eso cuando Pedro declara aquí en el versículo 16, parafraseándolo un poco, tengan buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Ahora, cada creyente debe guardar la pureza de su conciencia limpia. ¿Cómo? Ganando la batalla por la santidad en su interior, donde opera realmente la conciencia. Como ejemplo, Pablo, ante Félix, el gobernador, dijo lo siguiente: por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, en Hechos 24:16. Y lo que podemos darnos cuenta entonces es que los cristianos también deben tener cuidado de no provocar a otros creyentes a que violen sus conciencias. Acuérdate, número 1, ¿cuál es la actitud que se debe tener? Un estudio y conocimiento de la palabra para someter verdaderamente y el honrar a Cristo en el corazón. Número 2, ¿cuál es? Vivir en humildad y adoración. Y número 3, tener una conciencia limpia. Una buena conciencia es todo lo que un cristiano debe tener o mejorar o aún mantener realmente. Una conciencia tranquila, iglesia, permite a los creyentes ser libres de cualquier carga o de culpa cuando enfrentan hostilidad y cuando reciben crítica del mundo. Mira, cuando la conciencia no está limpia y alguien lo acusa y se recibe hostilidad, mira, eso es lo peor, eso acaba con una persona. Y nosotros tenemos ejemplos en la Biblia. ¿Por qué? Porque no obstante una conciencia impura no puede estar tranquila y es completamente incapaz de soportar la presión procedente de pruebas difíciles y persecuciones. Un ejemplo en la Biblia, Génesis 21. Si quieres ir allá o te lo comparto, y es cuando los hermanos de José lo vendieron y dicen que ellos no soportaban la presión de las palabras de su propio hermano. Génesis 22:21 dice lo siguiente, versículo 21. Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Es decir, cuando la gente empieza a decir:
Lo que me está pasando es porque yo hice tal cosa. Lo que yo estoy viviendo es porque me ha pasado esto. Cuando personas se acercan a nosotros y nos dicen, yo creo que lo que estás viviendo es porque tu relación con Dios no es buena. Yo creo que lo que estás viviendo es porque tú no amas a Dios, porque tú no estás yendo a la iglesia. Esa es la mentira más grande, mi amado. Eso no es cierto. Porque Dios no actúa a favor o en contra de nosotros porque vamos a la iglesia o no vamos a la iglesia. No. Nosotros todo lo que recibimos de Dios es absolutamente por gracia. ¿Sí? Él nos llamó y nos escogió desde el pasado eterno, como dice la Escritura, desde antes de nosotros nacer. Entonces, no nos va a escoger o no nos va a amar, ni nos vamos a sentir más queridos por Él, porque hacemos lo bueno, porque hacemos lo malo. No nos está instando a hacer lo malo, pero a lo que me refiero es que no podemos caer en el engaño que el enemigo quiere hacernos creer de que cuando venimos a la iglesia, entonces estamos bien con Dios y nos va a ir bien. Como cuando nuestros padres nos decían, ve a la iglesia, dale gracias a Dios. Está terminando el año, ve a darle gracias a Dios. Y uno sale en un lugar como estos contento, ya le di gracias a Dios. Lo reconocí. Eso es mentira. Eso se ve y es lo que se conoce como la teología de la retribución simplista que vemos en el libro de Job, donde los amigos lo acusaban y le decían, a ti te está yendo mal porque tú pecaste contra Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Otro ejemplo que tenemos es el de David. David en 2 Samuel capítulo 24 versículo 10, cuando él desobedeció a Dios e hizo el censo. Y si tú vas allá rápidamente, vas a encontrar que realmente, observa en 2 Samuel, es que no quiero dejarlo pasar, porque son textos súper fundamentales. 2 Samuel capítulo 24 versículo 10, David ha pecado contra Dios, ha desobedecido, y en el versículo 10 dice, después de que David contó al pueblo, le pesó, ¿en dónde? En su corazón, y dijo pues David al Señor, he pecado en gran manera por lo que he hecho, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. ¡Wow! ¡Qué problema no tener una conciencia limpia! En Hechos, capítulo 2, versículo 3, cuando Pedro está dando el discurso, y dice que todos los que le oían se compungieron de corazón, y le dijeron a Pedro, dinos qué debemos hacer. Mis amados, a lo que podemos llegar en conclusión ya para entrar al final, es que la adversidad es una realidad y sufrir es un privilegio espiritual para los creyentes. Si comprenden, como dice la Escritura, el apóstol Pablo en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, escucha bien esto. Cuando una persona verdaderamente entiende ese texto, va a poder aceptar el sufrimiento como parte del plan de Dios para él. Y se dotará a sí mismo con las seguridades divinas contra un mundo hostil. Es decir, está pasando esto, gloria a Dios. Voy a esperar en el Señor. Y quiero cerrar con el puritano Thomas Watson. No sé si usted ha oído hablar de Thomas Watson. Thomas Watson, un puritano, escribió lo siguiente. Abro comillas. Las aflicciones actúan para bien, mientras dan paso a la gloria. No que ellos merezcan gloria, pero tales aflicciones los preparan para eso. Así como el arado prepara la tierra para un cultivo, así también las aflicciones nos preparan y nos alistan para la gloria. El pintor pone su oro sobre colores oscuros de la aflicción, y luego pone el color dorado de la gloria. Al odre se le curte antes de ponerle el vino. Los odres de misericordia se curten primero con aflicción, y luego se derrama en ellos el vino de gloria. Por tanto, dice Tomás, vemos que las aflicciones no son perjudiciales, sino provechosas para los santos. Es a eso a lo que nos insta la palabra, es a eso a lo que Pedro instó a sus lectores, a todos estos hermanos que estaban esparcidos por todos estos lugares. Mis amados, que lo que Dios tenga para nosotros en este nuevo año calendario sea única y exclusivamente para su gloria y para su honra. Y lo que nosotros debemos hacer es honrar a Cristo en nuestro corazón como Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, amado Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Y gracias por permitirnos, Señor, mirar a la luz de tu palabra, Señor.
tu grandeza, tu magnificencia y tu poder. Te damos gracias, amado Dios, porque tenemos la oportunidad, Señor, de preparar nuestros corazones para honrar a Cristo como Señor, a santificarlo a Él realmente, a reconocer que Él gobierna con poder y autoridad sobre toda su creación y nosotros somos parte de su creación. Por eso, gracias por todo lo que hemos pasado en este año, todo lo que hemos vivido, Señor, y gracias desde ya, Señor, por lo que pueda venir el próximo año, por lo que se pueda presentar, Señor. Estamos prestos, pero te rogamos y te imploramos que nuestro corazón honre a Cristo como el Señor de nuestras vidas, para gloria y alabanza tuya. Amén.